Bien, ustedes saben, hermanos, que estamos estudiando, ¿verdad?, lo que es el libro de Apocalipsis, especialmente lo que son las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Así que, bueno, el domingo pasado estuvimos, ¿verdad?, con Josué, escuchando el mensaje a la iglesia de Tiatira, donde él hizo una introducción muy buena. Lo que estuvieron aquí, ¿verdad?, aprendieron. Los que no estuvieron se perdieron de esa parte. Así que la línea que Dios ha puesto, principalmente en el corazón de la pastora y luego de nosotros, para compartir, es el mensaje a las 7 iglesias. Ahora bien, antes de entrar ahí, recuerden algo, que nosotros tenemos aquí, hoy en día, lo que es la Biblia, donde está escrita la palabra de Dios. Esa Biblia fue escrita allá, se le escribió a esas personas. Tenía muchas dificultades, pero hacía énfasis en lo que fue fundada, en el amor. Así que Filadelfia significa amor fraternal. Usted puede tener todos los ministerios y todos los dones que usted tenga, pero si no tiene amor, eso es basura. Así que voy a empezar con una frase muy conocida que dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. La suerte que nadie dijo amén por ahí. Eso lo dijo Mahatma Gandhi, uno de los hinduistas más grandes que ha pasado por el mundo. Mahatma Gandhi dijo eso: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Como vamos a hablar de la iglesia amada, quise hacer esa introducción y ver si es verdad que eso es cierto. Muchos de nosotros tomamos esa premisa de que Dios odia al pecado, pero ama al pecador, para nosotros vivir y actuar como nos da, escúcheme la palabra, como nos da la gana. No, yo hago esto, pero Dios me sigue amando. Vamos a ir desmontando esa parte porque quiero hablar de la iglesia amada. Dice, te puede escribir, hoy lo buscarlo, dice el Salmo 5, 4, 6. Porque tú no eres un Dios que te complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todo lo que hacen iniquidad. Destruirás a lo que hablan mentira. El hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Es el primer desmonte. Segundo, Proverbios 11:20 dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los de perfecto camino les son agradables. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hice leer esto para, a veces hasta se predica eso en la iglesia, sacando de contexto a Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. Una cosa no tiene que ver con la otra. La verdad bíblica es que Dios ama al pecador que se arrepiente. Pecador que no se arrepiente no es amado por Dios. Así que vamos a hablar de la iglesia amada, Filadelfia. Vamos a ir a Apocalipsis 3, 7 al 13. Vamos a ver. Recuerden, todos debemos de ser como Filadelfia. Vamos a ver qué tipo, y aquí no vamos a hablar, como explicaba Josué en el mensaje del domingo pasado, aquí no vamos a hablarle a iglesia, aquí no vamos a hablar nosotros mismos, tú y yo. ¿Qué tipo de cristiano soy yo? Yo soy un cristiano Sardi, un cristiano Esmirna, un cristiano Laodicea, de eso que hemos escuchado, o yo soy un cristiano Filadelfia. Vamos a ver el mensaje a Filadelfia. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Escribe al ángel, ¿verdad? Escribe al pastor o al líder que está en la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre.
He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Escuche esto. Y reconozcan que yo te he amado. La iglesia amada. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, o lo que el Espíritu nos está diciendo hoy a nosotros. Dado que esa revelación fue dada por el mismo Jesús resucitado en toda su gloria, Juan solamente escribía lo que Jesucristo le decía. Así que es una revelación directa desde el único Dios verdadero en la forma de Jesús. Así que hay varios tipos de cristianos. Sabemos varios tipos de cristianos. Hay cristianos tipo Éfeso, que son los cristianos que han dejado el primer amor. Yo no sé, usted se va a ir haciendo su pregunta. ¿En qué? ¿Cuáles de esas que se han estudiado usted está? Usted es una gente que cuando se arrepintió predicaba, buscaba más a Dios. Donde quiera estaba, ¿verdad?, pensando en Dios. Dios era lo primero. Y ya, según va pasando el tiempo, eso, ¿verdad? Entonces usted es un cristiano tipo Éfeso. Hay cristianos tipo Esmirna, que son cristianos muy buenos. Esmirna no recibió reprensión, pero son cristianos que siempre se sienten perseguidos. Que siempre creen que lo están persiguiendo. Si tú estás así, tú eres un cristiano tipo Esmirna. Hay cristianos tipo Pérgamo, que son cristianos que saben que tienen que arrepentirse y no lo hacen. Saben que tienen un pecado que tienen que arrepentirse, pero le dan mucha vuelta, le están dando vuelta a eso. Pero tú sabes que tienes que arrepentirte, pero sigue dando vuelta. ¿Hay cristianos tipo Pérgamo? Sí. Hay cristianos tipo Tiatira, como explicaba Josué, ¿verdad? Con pecado de fornicación que no lo sueltan, situaciones pecaminosas en la vida, y están esperando entonces que el juez justo venga y le corte la cabeza. Hay cristianos así. También hay cristianos tipo Sardis, que cuando Dios te manda a hacer algo, tú te has quedado dormida. Esa fue la iglesia que se quedó dormida. Hay cristianos tipo Laodicea, cristianos de la fe tibia. En pocas palabras, bueno, muchos lo dicen, cristiano mundano, pero no hay cristiano mundano. No es cristiano. Y están los cristianos tipo Filadelfia, que son los cristianos que han perseverado fielmente. ¿De dónde usted quiere caer ahí? Yo quiero ser Filadelfia. Entonces vamos a entrar en ese contexto. Vamos a ver algunas características. Yéndonos allá, vamos a irnos a ver el contexto allá para que entonces el Espíritu Santo nos revele hoy en día. La iglesia de Filadelfia fue fundada por un rey llamado Eumenes II, y él tenía un hermano que se llama Atalo, que lo quería tanto que en honor a él se le puso Filadelfus, lo que significa en Filadelfia el que ama a su hermano. Era un amor fraternal. De hecho, cuando ese rey murió, quien lo sucedió fue su hermano. Por lo tanto, eso es la base de esa ciudad, de la ciudad de Filadelfia, viene de un amor fraternal entre hermanos de sangre. O sea, tiene una buena base. Lo segundo es que la ciudad estaba ubicada en sobre una placa tectónica y volcánica, por lo que los terremotos ahí eran constantes. Ahí los terremotos, señores, y también volcanes, lo que hacía que esa ciudad fuera una ciudad fértil, porque había una tierra volcánica, pero era una ciudad peligrosa. A tal modo
que en el año 17 después de Cristo hubo un terremoto que destruyó esa ciudad por completo, junto a la ciudad de Sardis, totalmente destruida. Los que vivían en esa ciudad tenían tanto miedo que salieron fuera de la ciudad y vivían en tiendas de campaña alrededor. Algunos se iban de la ciudad, pero otros permanecieron ahí. Recuerden todo este contexto. Mucho terremoto. Ahora bien, la ciudad era fértil. Se cosechaba la mejor uva, lo que de ahí sale, que también los mejores vinos salían de Filadelfia. A tal modo que se le construyó en Filadelfia un templo al dios Dionisio. Ese era el dios del vino de los griegos. Luego ese mismo dios fue llamado el dios Baco de los romanos. De ahí viene la palabra bacanales y todo eso. O sea, ya ustedes se imaginan que esa iglesia no estaba en una ciudad donde todo estaba bien. Esa iglesia estaba fundada en una ciudad que había terremoto constante, donde la gente tenía miedo de estar, donde las columnas caían, pero la iglesia permaneció ahí. Habían varios templos, porque toda esa ciudad que menciona Apocalipsis estaba permeada por la liturgia griega, donde estaban todos esos dioses, y ahí entonces se adoraba principalmente ese dios, el dios Dionisio. Y de hecho, cuando sucedió el terremoto del 17 después de Cristo, el emperador en ese tiempo era Tiberio, lógico, porque era en el tiempo de Jesús, era Tiberio César, y él reconstruyó la ciudad y le quitó el nombre de Filadelfia. Escuche bien, le quitó el nombre y le puso Neo Cesarea en honor a él. Luego vino Tito Flavio Vespasiano y le puso Flavia. Pero ¿qué sucedió? Que cuando el apóstol escribe, el primer nombre de Filadelfia vuelve otra vez y toma la ciudad el nombre de lo que era Filadelfia. ¿Saben por qué hacemos esto? Esta introducción, porque todo esto tiene que ver con lo que Jesucristo le está diciendo a ellos. ¿Por qué le habla de columna? ¿Por qué le habla de la perseverancia, de lo que no se iban? Así que esta ciudad fue puesta en ese lugar para que fuera una puerta de la influencia griega hasta Lidia y Frigia. O sea, todo estaba hecho para que esta ciudad fuera una ciudad sumamente importante. Ahora vamos a la carta en sí, y aquí sí entonces el Espíritu Santo empieza a revelar lo que Él quiera a cada uno de ustedes, y a mí también. Remitente, principalmente remitente, ustedes saben que es Jesús resucitado en toda su gloria. El remitente dice esto. Juan no tiene que estar pensando en nada. Juan escribe lo que le está diciendo Jesucristo. Dice el santo, primeramente. Nótese que a ninguna de las otras iglesias se le presenta así. Yo soy el santo y yo soy el verdadero. El santo lo que habla es de la pureza de carácter y muestra la deidad de Jesucristo. Para algunos que no creen que Jesucristo es Dios, ahí está puesto. De hecho, en 1 Samuel 2:2 dice que no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Sin embargo, aquí Jesucristo resucitado dice que Él es el santo. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. Romanos 1:7 dice que nosotros estamos llamados a ser santos. También Corintios, el apóstol Pablo escribiendo, dice que somos llamados a ser santos, pero también el apóstol Pedro nos dice que ser santo en toda nuestra manera de vivir. La primera pregunta que debemos hacer es, cuando Jesús se le presenta a esta iglesia y viene ahora entonces a traernos la iluminación de la palabra, es ¿qué tan transparentes somos nosotros ante Dios? Yo puedo ir a una corte y decirle, Dios, yo estoy santificándome, yo soy santo, porque la palabra nos está llamando a nosotros a ser santos. ¿Somos nosotros transparentes delante de Dios o tenemos algo que ocultar? Esa iglesia no le tenía nada que ocultar a Dios, absolutamente nada, porque no hubo ni un reclamo. ¿Puede Dios reclamarnos algo hoy en día? ¿Hay algo que Dios no pueda reclamar? Entonces vamos a empezar a aplicar la palabra a nosotros. Dice también que Él es el verdadero, Él es el que no miente,
todo lo que promete lo cumple. La pregunta es, si Él es el santo y el verdadero, ¿por qué Él se le muestra así a esta iglesia? A esta iglesia de Filadelfia. Yo me imagino que todos los que han estado aquí, todos los que están aquí, han leído el mensaje a las 7 iglesias, aunque no se hayan predicado todo desde aquí, ¿verdad? Si usted se da cuenta, la revelación de Jesucristo resucitado para cada iglesia varía. Nótese que en el mensaje anterior se le presentó como el de los pies de bronce, como alguien que va a hacer justicia. Sin embargo, aquí viene y se le presenta con la característica que Dios tiene. Dios es santo y Él es verdadero. Lo que indica es que mientras más cerca yo estoy de Dios, más grande será la revelación de Él para mí. Si tú estás viendo a Dios siempre como un Dios que te está juzgando, entonces puede ir midiendo tu termómetro espiritual. Si tú siempre estás viendo a Dios como con miedo, como que me va a castigar, o lo estoy viendo como aquel que tiene los ojos de fuego sobre mí y me puede en cualquier momento castigar, tu termómetro espiritual está bajo. Nosotros debemos ver a Dios tal como Él es, el Dios santo, el Dios verdadero, y como se le reveló a Esmirna, el resucitado, donde dice: yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y resucitó. Por lo tanto, cuando nosotros veamos a Dios como el santo, como el verdadero, sin miedo a ocultarme de Él, entonces nosotros tenemos el primer paso para ser cristiano. Filadelfia. Esmirna y Filadelfia son casi iguales. Así que el verdadero. Y lo segundo es, ¿dónde nosotros como cristianos tenemos nuestros ojos? Tenemos que tenerlos sobre Jesús, que es el verdadero. A veces nosotros tenemos nuestros ojos sobre líderes, sobre quizá la pastora, sobre el que canta, sobre un líder cualquiera. Mire, tenga sus ojos sobre el verdadero, que es Jesucristo, que ese no falla. Si usted pone los ojos sobre mí o sobre la pastora, un día a usted se va a chocar contra la pared, porque nosotros vivimos fallando y podemos herir. Cuando nosotros ponemos los ojos sobre el santo y el verdadero, entonces vamos a ir caminando a una santificación completa. Lo segundo, vamos a ir desglosando eso, dice: el que tiene la llave de David. Hay gente que piensa, la llave en la Biblia representa autoridad. Esa parte Jesús la toma, Jesús resucitado, de Isaías 22:22. Después usted puede leer eso. En Isaías 22:22, el rey Ezequías tenía un mayordomo llamado Segna, que quiso hacer algo con un sepulcro y un asunto que no le gustó a Dios. Quiso enorgullecerse. Era el mayordomo. El mayordomo era el que tenía la llave de los tesoros del rey. Ese era el que tenía la llave. Todo, donde quiera que los reyes iban y tomaban el botín, eso estaba guardado con llave. Quien tenía esa llave era Segna. Vino un juicio y se le quitó y se le dio a uno más puro que el, llamado Eliaquim, descendiente de la tribu de Judá. Por lo tanto, cuando Jesús dice: yo soy el que tiene la llave de David, lo que está diciendo que el mayordomo real de la casa de David es Jesucristo. Él tiene la autoridad. Ahora bien, en Apocalipsis 1:8 dice: el que tiene la llave de la muerte y del Hades, y el que tiene la llave de la salvación y la bendición, es la autoridad. Ahora bien, esa llave, esa autoridad, ese tesoro que Jesucristo da, dice en Efesios 1:20 al 22, ustedes lo pueden leer conmigo. Efesios 1:20 al 22 dice: la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza a la iglesia. Cuando Jesús se le presenta a la iglesia de Filadelfia y también le dice que Él es que tiene la llave de David, está diciendo, ¿verdad?, que Él es que tiene toda la autoridad, pero a la vez le dice
que esa llave, esa autoridad fue entregada también a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia de Filadelfia tenía una autoridad. Ahora bien, ¿qué tipo de autoridad tenemos nosotros que el Señor nos ha delegado? Y la pregunta viene ahora, aplicándolo a nuestra vida. Tú y yo como cristianos, ¿vivimos una vida de constante derrota o de constante victoria? Ese es otro termómetro que entonces el Espíritu Santo tiene que ir aplicando. Aún Filadelfia sufriendo terremotos, aún Filadelfia teniendo todo eso templos ahí en el lado, se mantuvo fiel y perseverante en victoria. La pregunta es, en el medio donde nosotros nos estamos desenvolviendo, ¿tenemos nosotros esa autoridad que Dios nos ha dado? ¿O vivimos nosotros siempre desbaratados como cristianos? Que no puedo en esto, que no puedo aquello. ¿Dónde está? ¿O estamos nosotros siendo victoriosos? Si nosotros no estamos siendo victoriosos, si estamos con más derrota que victoria, entonces no estamos como cristianos Filadelfia. Nadie dice amén, pero yo voy a seguir. Sí. Lo que pasa es que estos mensajes es para nosotros hacernos mejores cristianos. Es así. Y duele, porque la palabra de Dios corta tanto para allá como para acá. Nos corta la cabeza a todos. Así que sigue también desglosando. Dice, yo conozco tus obras. Si aquí hay alguien que cree que se le puede esconder algo a Dios, tranquilo, eso no va a pasar. El Señor está enterado de todo lo que tú y yo hacemos, absolutamente de todo. Y le dice a esa iglesia, mira, yo conozco tus obras. No es para juzgarla, sino yo sé lo que tú estás haciendo. Yo sé lo que tú haces. Y la pregunta es, como Jesús sabía que esa iglesia estaba haciendo una obra que estaba siendo agradable a los ojos de Él, entonces vamos a ver entonces a nosotros aplicárnosla. Nuestra forma de vivir, la obra que nosotros hacemos, sea en la casa, en el trabajo, donde quiera que estemos, agradan a Dios. Si agradan a Dios todas las obras que nosotros hacemos, donde quiera que estemos, entonces estamos en camino a ser cristianos Filadelfia. Amén. Sigue el desafío. Dice también, he puesto una puerta abierta. Recuerden que cuando estaba haciendo la historia, esa iglesia fue puesta para que fuera misionera para los lugares de Lidia y Frigia que no hablaban el idioma griego. Sin embargo, dice Estrabón, un escritor de esos tiempos, que hizo tanto énfasis el lugar de Filadelfia para permear esa cultura, que básicamente en 5 años ya a los lidios se les había olvidado su lenguaje y hablaban griego. Ahora bien, ¿cómo se aplica esta parte a la parte nuestra de lo que es la misión? Esa iglesia era misionera. Por lo tanto, los cristianos Filadelfia deben de ser cristianos misioneros que predican la palabra de Dios. Dice así, en Mateo 28:19 dice, id y hacer discípulos. Pero quiero leer 1 Corintios 9:16. Dice el apóstol Pablo, porque si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad. Y ay de mí si no anuncio el evangelio, por la cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago porque se me ha impuesto, lo mismo es una tarea que me ha sido encomendada. Esa iglesia de Filadelfia también tenía la particularidad que era una iglesia misionera y que estaba en constante predicación de la palabra de Dios. Si tú y yo no estamos predicando la palabra de Dios, nuestro termómetro no está en Filadelfia. Está bajando a una de las otras 6 iglesias. ¿Están entendiendo el mensaje? Para ser cristiano Filadelfia no es solo yo estar parado y pensar que Dios me va a decir, yo conozco tus obras, no tengo nada contra ti. No. Aquí hay unas características aplicadas. ¿Cuándo fue la última vez que tú le predicaste a alguien y te lo ganaste, que tú fuiste un misionero? ¿Cuándo fue la última vez que tú te ganaste un alma? Bueno, decimos tú te ganaste un alma, pero que tú predicaste el evangelio para que Dios, el Espíritu Santo, tocara a esa persona y se arrepintiera. ¿Cuándo fue la última vez? Si no estamos haciendo esto, entonces, aquí dice, he puesto una puerta abierta, y en el contexto histórico
esa puerta abierta se refiere a que esa iglesia, ¿verdad?, estaba para ser misionera en ese sentido a Lidia y Frigia. Donde tú estás predicando la palabra de Dios, ahí en el trabajo, en la escuela, en la universidad. O te da vergüenza, si te da vergüenza predicar el evangelio, entonces no estás en Filadelfia, no estás como cristiano en Filadelfia. Si te da vergüenza, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Así que seguimos. Dice también Jesucristo resucitado, porque aunque tienes poca fuerza, bien, qué bueno, porque esto no es cuestión de fuerza, sino cuestión del corazón. Esa iglesia estaba, señores, pasando. Recuerden que según la historia ellos vivían fuera con miedo por los terremotos que habían. Mucha gente emigraba, pero los que se quedaron ahí perseveraron y dicen, aunque tú no tengas poca fuerza, yo te voy a usar. Aunque tú no sepas hablar mucho, yo te voy a usar. Aunque tú no seas un gran predicador, yo te voy a usar dando la palabra. Así que Joel 3:10 dice, forjad vuestras espadas, vuestros asadores y lanzas, y nuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Así con lo que tú tienes en la mano, Dios te va a usar. Esa iglesia estaba, señores, imagínense, desbaratada, destruida. Si usted busca por ahí en internet, usted busca la iglesia de Filadelfia, la Share, usted ve que nada más quedan dos columnas paradas de las destrucciones que hubo en ese lugar. Dice aquí también que has guardado mi palabra. Cuando se habla aquí, le está diciendo a esa iglesia que la palabra de Dios ha sido guardada, que la ha obedecido, que ha permanecido fiel al evangelio, que ha vivido lo que ha enseñado. Estamos tú y yo viviendo donde quiera que estemos lo que hemos enseñado. Si tú y yo estamos viviendo según la palabra y la gente ve a Jesús a través de nosotros, entonces tú eres cristiano Filadelfia. Amén. Bueno, seguimos. Dice aquí también que no has negado mi nombre. Recuerden que le dije que en el terremoto del 17 después de Cristo, vino Tiberio y reconstruyó la ciudad y en honor a él le cambiaron el nombre Cesarea. Después vino Tito Flavio y le cambió el nombre a Flavia. Pero después volvió el nombre a Filadelfia. Esa gente sabía lo que era quitarle la identidad. Gente que vivía ahí y le no, ustedes se van a llamar ahora Neo Cesarea, después usted se va a llamar Flaviano. Sin embargo, ¿qué le dice aquí? Que no has negado mi nombre. Ahí lo que está hablando básicamente es que nosotros permanezcamos en él a pesar de las circunstancias. A pesar de lo que nosotros veamos, nosotros nos mantengamos fieles en Jesús. Negar a Jesús es nosotros hacer todo lo que Dios no nos dice que hagamos. Así que cuando nosotros negamos a Jesús es cuando vivimos una vida de pecado. Cuando nosotros negamos a Jesús es cuando andamos mal delante de Dios y delante de los hombres. Así que no neguemos a Jesús. Aquí dice también, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que te dicen que son judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren delante de tus pies y reconozcan que yo te he amado. Miren, aquí la iglesia tenía una oposición desde adentro. Tenía a los judíos que lo estaban atacando de adentro, pero también tenía una oposición desde afuera, que era el imperio romano con todos esos ídolos. La aplicación a nuestra vida es la siguiente. Ustedes saben que a veces nosotros como cristianos, aún desde adentro de la iglesia, recibimos ataques de nuestros hermanos que estamos ahí. Yo recibo ataques. Esa iglesia estaba así. Recibía ataques desde adentro. No, tú no sirves para eso, tú no das para eso. ¿Qué es lo que a ti te pasa? Y también cuando te atacan desde adentro, ¿verdad? Y cuando también la presión del mundo, tú como que te sientes donde estás. Sin embargo, esa iglesia tenía presión de adentro porque tenía un grupo que estaba mal enseñando y estaba destruyendo, pero también tenía la presión desde afuera. Sin embargo, esa iglesia se mantuvo fiel a Jesucristo. Aunque tú recibas ataque de mí o de quien sea, de un hermano aquí dentro de la iglesia y desde fuera, mantente fiel porque eres un cristiano Filadelfia. Amén.
También dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y aquí, todos los que estamos aquí queremos ser Filadelfia en ese momento. Cuando se habla de la hora de la prueba, podemos ser, sí, lo guardaba de los terremotos, de todo eso, pero básicamente en el contexto nos vamos a lo que es la parte de esa gran tribulación que está destinada para todos aquellos que no son salvos. Así que todos nosotros creemos que antes de que ocurra esa gran tribulación volaremos hacia el cielo. El que no lo cree no hay problema, se puede quedar. Así que a Filadelfia le dice, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. También le dice, es una advertencia. Dice, he aquí yo vengo pronto. Ahí está lo que nosotros como cristianos reconocemos, lo que es la esperanza bienaventurada. Todos nosotros debemos estar esperando a Jesucristo que venga a buscarnos y a llevarnos con Él. También le dice una advertencia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así como Esaú perdió la bendición de Jacob, Rubén perdió la bendición de José y Saúl perdió la bendición de David. La pregunta es, ¿hay algo que te está haciendo perder la bendición? ¿Qué hay que te esté por quitar esa corona que tú tienes? Esa bendición que tú tienes, ¿qué hay que te lo pueda quitar? ¿Hay alguna situación? Entonces es bueno que analicemos esa parte. Hay que retener lo que tenemos para que no venga una situación y nos deje en el suelo tendido, un problema espiritual, un knockout espiritual de parte de Satanás. Seguimos, dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Cuando Dios le dice eso a ellos, recuerden que ahí había terremotos, ahí no había una columna parada. O sea que ellos sabían lo que Dios le estaba diciendo. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de ahí. Recuerden que ellos vivían fuera de la ciudad. Querían estar ahí, pero estaban fuera. Entonces, ¿qué sucede con esta parte? Que lo bueno de Dios es que cuando Dios nos habla a cada uno de nosotros, nos habla en el terreno que nosotros conocemos. Miren lo grande que es Dios. Cuando Dios te va a hablar, te habla en tu propio terreno. ¿Para qué? Para que nosotros comprendamos el amor completo de Dios. Así que en esta parte, y sigue diciendo ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, el cual desciende desde el cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ustedes saben que Dios, nuestro mayor temor, puede convertirlo en nuestra mayor fortaleza. Y eso fue lo que pasó con la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia tenía miedo, cualquiera tiene miedo, vivir en un lugar donde no se sabe a qué hora me va a caer una columna arriba. Se tenían que quedar porque estaban los cultivos ahí, vivían de eso. Y Dios lo había puesto ahí. Y encima de todas esas situaciones, permaneció fiel. Hay gente que yo veo que hoy en día dice, óyeme la situación, cómo está, la situación que está permeada, la agenda que hay. Sin embargo, en medio de toda esa situación, nosotros podemos mantenernos fiel como lo hizo la iglesia de Filadelfia. No hubo un solo reclamo a esta iglesia. La pregunta, ¿hay algo que Dios nos está reclamando ahora? Y la segunda pregunta es, ¿por qué eso que Dios te está reclamando a ti, a mí, por qué nosotros no lo exponemos delante de Él para que Él lo quite? ¿Qué está impidiendo esto? La idea es que todos lleguemos a ser ese tipo de cristianos, que Dios no tenga que estarnos diciendo, mira, arrepiéntete, mira, tú tienes una profetisa, tú tienes una situación, mira, tú tienes una fe tibia, sino que venga y le dice, mi hijo o mi hija, sigue así y retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. ¿No le parece eso maravilloso? Sobre toda esa situación, vuelvo al inicio, lo que permea ahí es la palabra amor. Si nosotros somos personas que realmente amamos a nuestro prójimo, usted no tiene enemigo, usted no tiene una situación con alguien,
usted ama a su hermano, y si usted ama al Señor, su Dios, sobre todas las cosas, si yo amo a mi Dios, si yo diariamente lo busco, si yo diariamente quiero estar más con Él, entonces nosotros con esas dos partes podemos iniciar a perfilarnos como una iglesia Filadelfia o como un cristiano Filadelfia. Por lo tanto, en la situación de nosotros, de cada uno de los que está aquí, es diferente. Yo sé, todo el mundo es diferente. Pero hay una parte de esta palabra que sí debe de permear nuestras vidas. Hay una parte de esta palabra que cada uno de nosotros debe de tener. Y el punto es, ¿cuál es tu mayor temor? ¿Cuál es tu mayor debilidad? La debilidad, Dios la convierte en fortaleza. Las debilidades que tenía la iglesia de Filadelfia, que tenía debilidades de ¿qué? De situaciones que estaban alrededor, situaciones económicas, era pobre, tenía una situación que no tenía mucha fuerza, sin embargo se mantuvo ahí. Entonces, ¿cuál es tu debilidad? Para poder ser como un cristiano semejante a la iglesia de Filadelfia. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Señor promete hacernos columna de su templo donde seamos inamovibles. Donde venga cualquier terremoto, cualquier situación y nosotros estemos ahí, fuerte. Por lo tanto, yo quiero que cierren sus ojos ahí donde ustedes están. Y pensemos en lo siguiente y deje que el Espíritu Santo entonces empiece a obrar. Yo no sé cuál ha sido el rema que te ha tocado de todo esto. Antes de la pregunta ahí dentro, ¿qué tipo de cristiano estás siendo tú ahora? ¿Eres un cristiano tibio donde te has acomodado a las situaciones del mundo? Ya tú estás viendo el pecado como algo normal. Ya tú ves lo que sea y bueno, eso es pecado, pero ya yo no siento nada repulsivo. Entonces, tú y yo, si estamos pensando así, necesitamos arrepentimiento. ¿Hay algún pecado que está dentro de nosotros? Como la iglesia de Tiatira, que nos está carcomiendo, que no me deja caminar, que no me deja elevarme. ¿Hay algún pecado que sea de fornicación, adulterio, como era lo de Jezabel en Tiatira? Entonces debe de haber un arrepentimiento ahora mismo, porque tú no te puedes ir de aquí cuando Dios te está hablando que tú necesitas arrepentimiento. Piensa ahí, piensa. Tú tienes que irte de aquí con la mentalidad de ser cristiano tipo la iglesia de Filadelfia. Que el Señor no tenga nada que señalarte. Que el Señor no tenga nada que decirte, mira, tienes que arrepentirte. ¿Por qué tú no te arrepientes? No, porque yo no siento. No. El Señor te está diciendo en esta mañana, si hay algo que te está impidiendo llegar a ser como esa iglesia, como la iglesia amada, como la iglesia perseverante, entonces en este momento Dios rompe eso. Dios lo rompe. Dios te lleva a ser una iglesia como Filadelfia, a ser un cristiano de Filadelfia. Tú eres un cristiano que cuando dicen vamos a predicar el evangelio, te invita al ministerio de evangelismo. Tú dices, no, yo no quiero ir para allá, a mí no me gusta eso. Déjame decirte que hoy Dios te quita ese temor. Tú tienes que ser una iglesia, un hombre, una mujer misionera, como fue la iglesia de Filadelfia. El evangelio hay que predicarlo. Si tú como cristiano no sientes predicar el evangelio, tu termómetro espiritual está por el piso. Debemos de ir creciendo y ser cristianos como Filadelfia. Cuando Dios va delante de ti, cuando tú vas también delante de Él, cuando están frente a frente, tú puedes mirar a Dios sin nada que esconder. Tú puedes mirar a Dios en el espíritu y decirle, mira, aquí estoy. Yo no tengo nada que ocultarte. Aquí yo estoy, Señor. No tengo nada que ocultarte. Entonces tú estás alcanzando el nivel de la iglesia de Filadelfia. El propósito de este mensaje, de esta iglesia, es que nosotros lleguemos a ser cristianos
que Dios no tenga nada de qué reclamarlo. Mira, yo te mandé a hacer esto y no lo hiciste. No. Estamos hablando de cristiano obediente. Cristiano que aunque estemos mediante una sociedad podrida que no sirve, nosotros nos mantengamos santos. Recuerde la revelación a esta iglesia. Si Dios se te revela a ti como el santo y el verdadero, se te está revelando con el carácter que Él es. Él es santo. Es la máxima revelación que puede darle Dios a un ser humano, su santidad, porque Él es santo. Él es santo. Ese es el carácter de Él. Por lo tanto, cuando Él se les reveló a la iglesia de Filadelfia, mira, yo soy el santo, porque la iglesia de Filadelfia conocía que Él era el santo y estaba santificada. ¿Estamos nosotros santificados? ¿Estamos nosotros delante de Dios santificados? Que Dios pueda decir: hijo mío, yo me siento bien contigo. Tú has hecho todo lo que te he mandado. Te has mantenido en medio de ese trabajo donde te quieren hacer hablar mentira, o donde tú tienes que hacer algo malo y tú has permanecido fiel. Entonces la recompensa viene. Por ahí viene la recompensa. La iglesia de Filadelfia tuvo una recompensa tan grande hasta en el mundo espiritual, que fue la última que cayó de todas esas 7 iglesias. La última que fue cerrada. Y todavía hoy en día en Turquía, en esa iglesia, es la que tiene, en ese lugar, la que tiene más cristianos dentro de Turquía. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos hoy se perpetúa allá en el infinito. Todo lo que nosotros hacemos hoy, todo lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, el llamado de hoy, cierra tus ojos ahí y piensa. El llamado es que tú no te puedes ir siendo de aquí un cristiano tipo Pérgamo, ni un cristiano tipo Tiatira. Tú tienes que irte con la mentalidad de ser un cristiano tipo Filadelfia. Aquel que Dios no tenga nada que reclamarle. Si hay alguna situación, entonces ahora despréndete de ella. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación donde Dios le dice a una de las iglesias: arrepiéntete, porque si no vendré a ti? ¿De qué es que tenemos que arrepentirnos? Busca ahí dentro. Recuerda que no hay ni un solo pecado que Dios no pueda perdonar. Dios perdona todos los pecados. Por lo tanto, si el diablo ha querido mantenerte como una de esas iglesias de Pérgamo y demás, no, mentira. Tú puedes ser libre y puedes alcanzar la iglesia de Filadelfia. Ser un cristiano amado, ser un cristiano perseverante. Y la pregunta también es, en medio de toda esta situación, ¿tú te sientes amado por Dios? ¿Tú sientes que Dios te ama, que Dios está contigo, que Dios como que te está guardando en medio de toda esta situación? El cariño de Dios se siente. Esa iglesia pudo sentir el cariño de Dios. A veces nosotros no sentimos el cariño de Dios. Estamos viendo a Dios como un juez que tiene en la mano un martillo para decretar juicio. Y cuando nosotros vemos a Dios solamente así, entonces no estamos al nivel que Él quiere. Tenemos miedo. Y cuando nosotros le tenemos miedo a Dios, hay problemas, no hay amor. ¿Estás tú viendo a Dios como el santo y el verdadero? ¿Estás viendo a Dios como el juez que siempre te anda buscando? Si tú crees que siempre te anda buscando y tienes situaciones, es porque necesitas arrepentimiento. Todos de una u otra manera necesitamos arrepentimiento. Pero recuerden que nosotros cada día debemos de irnos santificando. Después que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, que Jesús nos restaura, Jesús nos aparta, pero hay un proceso que es de santificación que llega hasta el final de nuestra vida. Ahí es que entra el cristiano tipo Filadelfia, que vamos acercándonos, viendo al verdadero y al santo. El desafío para cada uno de nosotros, iglesia, es que nosotros lleguemos a tal modo de que Dios no tenga nada que reclamarnos.
Que seamos obedientes totalmente a su palabra. Que los amemos a Él sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Iglesia, que Dios te bendiga.